A lo largo de la historia, ha habido asesinos seriales que han cometido atrocidades inimaginables, pero pocos han alcanzado el nivel de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Es responsable de uno de los peores casos de asesinatos seriales de los que se tenga registro. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas, pero lo más aterrador es que su paradero actual es desconocido. Su historia comienza en Colombia, donde nació en 1948 en un hogar marcado por la violencia y la pobreza extrema. Desde joven, desarrolló un odio profundo hacia las mujeres, lo que se convirtió en un motor para sus crímenes. Entre los años 70 y 80, recorrió Colombia, Ecuador y Perú, secuestrando, violando y asesinando niñas, muchas de ellas menores de 12 años. Las autoridades lograron capturarlo en 1980 en Ecuador, donde fue sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en el país en ese momento. Pero aquí es donde su historia toma un giro incomprensible. En 1994, fue liberado por buena conducta. Un asesino de más de 300 niñas fue puesto en libertad simplemente porque el sistema legal ecuatoriano no tenía una forma de retenerlo más tiempo. Tras ser deportado a Colombia, fue arrestado nuevamente por otro asesinato, pero poco después lo dejaron en libertad bajo fianza. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Se cree que podría estar vivo, libre y posiblemente asesinando nuevamente. ¿Por qué escapó? Un sistema judicial ineficiente que no estaba preparado para un asesino en serie de tal magnitud. Jack Unterweger es un caso aterrador de manipulación y engaño. No solo mató, sino que convenció al mundo de que era un hombre reformado, logrando escapar de la justicia por un tiempo. Fue arrestado en 1974 por el asesinato de Margaret Schaefer, una mujer a la que estranguló con su propio sujetador. Lo condenaron a cadena perpetua, pero Unterweger descubrió una nueva arma, la literatura. Desde la cárcel, escribió poemas, novelas y una autobiografía que convencieron a políticos, periodistas y figuras influyentes de que había cambiado. Se convirtió en un símbolo de rehabilitación. Y en 1990 fue liberado. La realidad era muy diferente. Poco después, asesinó al menos a 9 mujeres más. Pero esta vez, su ego lo traicionó. Se mudó a Estados Unidos y cometió asesinatos con el mismo modus operandi. La policía comenzó a atar cabos, hasta que finalmente fue arrestado nuevamente. Pero Unterweger tenía claro que no volvería a prisión. Antes de que pudieran ejecutarlo, se ahorcó en su celda con el mismo tipo de cuerda que usaba para estrangular a sus víctimas. ¿Por qué escapó? Porque manipuló al sistema judicial y a la opinión pública, logrando convencerlos de que era un hombre reformado. Desde los años 90, Ciudad Juárez ha sido el escenario de uno de los casos de feminicidio más alarmantes del mundo. Más de 400 mujeres han sido asesinadas, muchas de ellas con patrones similares, pero nadie ha sido identificado como el verdadero culpable. Los cuerpos de las víctimas aparecen en descampados, con signos de tortura y violencia sexual. La mayoría son mujeres jóvenes, muchas trabajadoras de maquilas o en situaciones de vulnerabilidad. La policía ha detenido a varios sospechosos a lo largo de los años, pero los asesinatos nunca se detuvieron. Esto ha llevado a una teoría aún más perturbadora. No hay un solo asesino, hay varios. Se cree que los crímenes pueden ser obra de grupos organizados, redes de trata o incluso personas con poder que operan con total impunidad. ¿Por qué escapó? Fallas en la investigación, corrupción policial y una violencia estructural que sigue permitiendo que los crímenes continúen. El caso de Issei Sagawa es la prueba de que a veces la justicia no existe. En 1981, Sagawa asesinó brutalmente y canibalizó a René Hartevelt, una joven estudiante holandesa en París. La invitó a su casa con la excusa de estudiar literatura y, mientras ella leía, le disparó por la espalda. Durante días, desmembró su cuerpo, consumió su carne y guardó restos en su refrigerador.
Lo arrestaron cuando intentaba deshacerse del cadáver. Pero aquí es donde todo se vuelve absurdo. Francia lo declaró mentalmente incapaz y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en 1984, gracias a la influencia de su familia, fue deportado a Japón. Lo que nadie esperaba era que Japón no tenía cargos en su contra. Lo liberaron en 1986. Desde entonces, Sagawa se convirtió en una celebridad. Apareció en entrevistas, publicó libros sobre su crimen y nunca mostró arrepentimiento. ¿Por qué escapó? Por los vacíos legales entre Francia y Japón y por la corrupción del sistema judicial. Durante más de 20 años, un asesino serial acechó en Long Island, dejando un rastro de cuerpos a lo largo de la costa. Las víctimas eran en su mayoría trabajadoras sexuales, cuyos cuerpos aparecían en áreas boscosas y playas aisladas. Durante mucho tiempo, la policía no pudo avanzar en el caso. Las víctimas compartían patrones similares, pero no había pistas claras sobre el culpable. Solo en 2023 se logró un avance significativo cuando arrestaron a Rex Heuermann, un hombre con una vida aparentemente normal, pero con conexiones con los asesinatos. Sin embargo, no se descarta que haya más cómplices o que aún queden crímenes sin resolver. ¿Por qué escapó? Porque supo aprovechar las fallas en la investigación y ocultar su rastro durante décadas.